entonces el estudio de hoy, que es lectura con entendimiento. Así le vamos bueno, ya le llamamos a este estudio, a este curso, lectura con entendimiento. Y como el nombre lo dice, se trata de entender lo que leemos, porque podemos leer sin entendimiento. Por ejemplo, podemos leer una frase en inglés, pero no entendemos lo que dice. O también Correcto. podemos no entender una palabra del español, desconocer su significado. Y esa Ah, palabra nos va a arruinar toda la frase para poder entender la idea. Entonces, tenemos que nosotros combatir o tenemos que lidiar con el obstáculo que nos impide entender. Normalmente ok. es por léxico, normalmente es por gramática. O sea, no tenemos un correcto entendimiento del uso de la coma, no tenemos a veces un correcto entendimiento del uso de los acentos, o a veces no sabemos el significado de una palabra. Son cosas sencillas. Las podemos resolver. Eso es lo importante. Podemos resolver una palabra que no entendamos, por ejemplo, en el diccionario. O ahora con la facilidad del Internet, metemos en Google, esta palabra, ¿qué significa? Y ahí le sale el significado. También, Rapidito, claro. claro, también podemos comparar versiones. Tenemos la Reina Valera, que es la más común, pero podemos usar NBI, que es la nueva versión internacional, o la Biblia de la América, o Dios habla hoy, o la palabra de Dios para todos. Tenemos para regodearnos. Cuando un versículo no lo entendemos en Reina Valera, ¿qué podemos hacer? Lo vemos en otra versión o en otras No, versiones y con otras palabras, y la idea es la misma y lo vamos a entender excelente. Muy, muy correcto. bien. Entonces me comentaba, hermana, que usted había aplicado incluso lo poquito que estuvimos haciendo en la primera clase, lo estuvo aplicando en Filipenses y fue exitoso el ejercicio. Ujú. Perfecto, perfecto. Nosotros tenemos que ir visualizando lo que vamos leyendo y así le vamos dando sentido, le vamos dando contexto. Y lo más importante, cuando lo hacemos así, lo vamos a retener al menos 2 o 3 veces más que solamente leyendo. Cuando vamos visualizando, eso va quedando en el consciente y en el subconsciente de manera más poderosa, más potente. Vamos a lograr recordar, retener con más fuerza. Y vamos a Mateo, vamos a hacer el primer ejercicio, literalmente vamos a ir al primer ejercicio de lectura con entendimiento. Y vamos a empezar con Mateo, que era el texto, ¿no es cierto?, a tener leído previamente. Del versículo 1 al versículo 17 tenemos la genealogía de Jesús, desde Ujú. Abraham hasta, ¿no es cierto?, Jesús. David. ¿Cómo vinculan a Jesús con Abraham? Porque llegan hasta José, que fue quien tomó por esposa o por mujer a María, de quien nació Jesús. Pero biológicamente Jesús no es hijo de José. ¿Por qué? Porque él nació de la concepción por la obra del Espíritu Santo en María. Entonces, biológicamente José no es padre de Jesús, pero José es el padre adoptivo de Jesús. Y tal cual ocurre hoy, también en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de Jesús ocurría. El hijo adoptivo tenía los mismos, exactamente los mismos derechos que el hijo natural. Si yo adopto un niño como hijo, y tengo un hijo biológico, ninguno ante la ley vale más. Si yo me muero o cualquier cosa, heredan exactamente en igualdad, ¿ya? Ujú. Por eso, en lo que es el cristianismo se enseña que nosotros somos adoptados hijos de Dios. Somos adoptados. No somos hijos biológicos de Dios, pero somos tan hijos como si fuéramos biológicos. ¿Qué significa? Con los mismos derechos, con los mismos atributos. Somos hijos genuinos del Dios Padre por medio de Jesucristo. Entonces, ahí está la conexión desde Abraham hasta Jesús. No porque José sea el padre biológico,
sino porque pasó a ser, ¿qué cosa? El padre adoptivo, ¿ya? Ok. Pero este pasaje es súper claro para decirnos que Jesús no es hijo biológico de José, sí, de María, pero por obra del Espíritu Santo. Y termina la genealogía en el versículo 17 diciéndonos, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta Cristo son 42. Las separa en 14 desde Abraham hasta David. ¿Y por qué dice hasta David? Por un punto interesante. Porque a David Dios le prometió que de su descendencia vendría el Cristo. Hasta antes de David sabíamos que venía de la descendencia de Abraham, pero sabemos que de la descendencia de Abraham hay 12 tribus. Entonces el Cristo podía venir de cualquiera de las 12 tribus. Más cuando Dios promete a David que de su descendencia, entonces ya uno dice, de las 12 ya quedan descartadas 11 al tiro. Y uno se pregunta, ¿de También. qué tribu era David? ¿Se acuerda usted, hermanita, de qué tribu era David? De Judá. De Judá. Entonces, todas las demás tribus, Benjamín, Manasés, todas las demás descartadas. No era levita, no era benjaminita, no, no, era de Judá. Se sigue cumpliendo la promesa a Abraham de que de su descendencia venía el Cristo, pero ahora más específico, más acotado, de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque tenía que venir del linaje de David, porque Dios le prometió a David eso. Entonces, desde que Abraham hasta David, tenemos 14. 14 generaciones. Después dice, desde David hasta Babilonia. ¿Por qué hasta Babilonia? Porque fue eh, un, eh, un acontecimiento demasiado trascendental en lo que es la historia antigua de Israel. Esto es cuando el pueblo, a través de los reyes, se desvió su corazón, pero al 100%, haciendo cosas peores que los pueblos que no conocían a Dios. Y ahí viene Nabucodonosor, por la voluntad de Dios, viene y arrasa con Israel y quema, muele, destruye el templo. Los israelitas son esparcidos por distintas naciones, muchos de ellos, diría prácticamente todos, pasan a ser siervos de las naciones. No quisieron servir a Dios, bueno, como no quisieron servir a Dios, sirvan a los hombres. Y ahí estuvieron en exilio, fueron deportados, es decir, llevados en contra de su voluntad a lugares que no tenían nada que ver ni con su religión, ni con su cultura, ni con nada, ni con nada, hasta les cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre, le hicieron practicar costumbres que ellos no compartían, etcétera. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. 14. Entonces son tres escalones y 14 De cada uno 14. son 42 generaciones. Esos 42. son muchos años. Podríamos ver los años, en la Biblia están los años de generación a generación, podríamos hacer cientos de años, cientos de años, para 14 generaciones. Imagínense que de un abuelito a un nieto ya son, ¿cuánto? 40, 50. ¿En cuánto? En dos o tres generaciones. Aquí son 42, entonces en promedio son una barbaridad de años. Claro. Y ya en el versículo 18 nos pasamos a qué? A lo que es el nacimiento de Jesús. Del versículo 18 creo que hasta el 25, sí, correcto, al 25, son 7 versículos que nos van a describir lo que fue el nacimiento de Jesús. Y aquí vamos a aplicar lo que es la visualización. La visualización. Deme un segundito. Vamos a empezar entonces haciendo el ejercicio de lo que es visualización. Y uno lee en el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Y uno que imagina el nacimiento de alguien. Y ese alguien es Jesús y lo va visualizando en la mente. Y dice, desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido, pero del Espíritu Santo. Entonces, en este versículo, la palabra clave es juntasen. Si no
podemos, si no somos capaces de entender la palabra juntasen, tenemos dos opciones. Primero, buscar en el diccionario la palabra y el contexto nos va a dar la información suficiente, o podemos compararlo con otra versión. Por ejemplo, yo la voy a comparar a ver la que tenga más a mano, la latinoamericana. Mire lo que dice la latinoamericana. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José. Comprometida, como novia. Pero todavía no estaban casados. Estaba comprometida. Pero antes que vivieran juntos, es decir, antes que se fueran a hacer una vida marital, ¿no es cierto? Quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Es más, un lenguaje, se podría decir, contemporáneo, un lenguaje más amigable. Entendamos que Reina Valera, si bien la más usada, la más conocida, es el lenguaje del año 60. Estamos hablando de cuántos años, como 60 años, 60 años atrás. Entonces el lenguaje va cambiando un poco y esta versión no la han ido adaptando mucho al lenguaje actual. Entonces de repente uno se encuentra con palabras de uso poco común, ¿ya? O una forma, estructura gramatical poco común. Pero sabe, a mí me gusta eso, hermano, porque eso a uno lo desafía a poner más atención. Y al pensar Claro. más, al tener que pensar más para entender, ¿qué pasa? Razonamos más. Razonamos más. Muy bien. Entonces entendemos que la palabra juntasen es que se fueran a vivir juntos, de juntarse. En pocas palabras, una vida matrimonial, una vida marital, como marido y mujer. Ellos estaban solamente comprometidos, estaban como novios. Y antes de que se juntasen, ¿qué pasó? María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Aquí dice, se vio que había Concibió. concebido del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que todavía no se van a vivir juntos, María ya está embarazada, y ese es el contexto. Uno se lo imagina y dice, oh, tremendo, chuta, ¿cómo? Es algo tan sobrenatural que lo más probable es que José no crea. Y justamente fue lo que ocurrió. Es tan sobrenatural que José no lo creyó. Porque, leámoslo al revés. Digamos, por ejemplo, eh, el versículo 18. Si dijera, después que se juntasen, se halló que había concebido. Ah, es lo más natural. O sea, si un hombre y Ah, una mujer se juntan, lo más natural es que quede embarazada la mujer. Eso es lo natural. No es natural que quede embarazada antes. antes. Entonces uno tiene que leer de adelante para atrás, de atrás para adelante, imaginarse lo contrario, pero entender el contexto siempre. Lo lee para atrás, para adelante, desde la posición de allá. Se imagina en ese momento usted qué tiene que hacer. Se puede poner en los zapatos o en las sandalias, porque no existían Veamos, zapatos, las sandalias. Se pone en las sandalias de veamos. José y dice, chuta, y si yo hubiera sido José, uy, ¿cómo se habrá sentido José? Todo ese proceso de visualización a uno lo va obligando a retener la información y a compactarla ordenadita en el cerebro. ¿Ya? Versículo 19. Nos confirma que José obviamente pensó que María le había sido infiel, obvio. Es lo más natural. Ah, José, dice su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Bueno, aquí por el contexto histórico y el contexto de lo que era la ley antigua, etcétera, lo más probable es que si ella la entregaba, si él hacía público que ella estaba embarazada y que él no había sido, es que hubieran pensado que eso hubiera sido producto de adulterio y lo hubieran matado a piedrazo. Entonces, ¿qué pasa? José quería evitar eso y quería dejarla secretamente. Calladito, iba a desaparecer. Por último, que la gente pensara que era el hijo de él y él quedar de malo. Entonces, pucha, la María quedó embarazada y este otro bandido la dejó botada. Pero realmente él no estaba dispuesto a asumir la paternidad de un niño que no era de él, en términos humanos.
Muy bien. ¿Quién supo esto? Dios. Obvio. Dice, y pensando José en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo. Y aquí tenemos que visualizar lo que está diciendo el pasaje. Tenemos que ir palabra por palabra. Aquí no está diciendo que José soñó que un ángel le hablaba. Porque alguien que lee esto rápido podría entender, José soñó que le habló un ángel. Es muy distinto a decir que a José le habló un ángel. ¿Se entiende la diferencia, Sí, verdad? claro. Yo puedo soñar que un ángel me habló, pero el ángel no me habló, yo soñé eso. En cambio aquí está el pasaje diciéndonos claramente que el ángel le habló a José en sueños, no que él soñó que le hablaba un ángel. Son cosas distintas. Y eso es lectura con entendimiento. Yo voy razonando, voy meditando, pensando, visualizando lo que va ocurriendo. Y pensándole en esto, José pensaba en esto, se le apareció un ángel del Señor en sueños. ¿Y qué le dijo? Le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 20. Dios manda a este ángel y el ángel le habla a José diciendo, María está embarazada por la obra de Dios, en pocas palabras. No temas recibirla por mujer. Ella no te ha sido infiel. ¿Mm? ¿Qué ocurrió con José? Despertó. Versículo 21. Perdón. El ángel sigue No, hablando, todavía no despierta. Versículo 21. no El ha ángel sigue. despertado. Claro, todavía no ha despertado. El ángel sigue hablando, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo. Lectura con entendimiento. ¿Cuántos hijos iba a dar a luz María, hermana? Uno. Uno. Eso no significa que después María pudo o no haber tenido más hijos. Pero ¿qué significa? Que Jesús no tuvo un hermano mellizo ni un gemelo. Porque la Biblia dice que dio a luz su hijo, un hijo. Un- Aquí dice. Y eso lo podemos cotejar con distintas versiones. Por ejemplo, a ver, ya usamos latinoamericana, me voy a ir a la lenguaje Reina Valera, nueva traducción viviente. A ver qué nos dice. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. Un hijo, un nombre. Un nombre, un hijo. No hay un- dos nombres para dos hijos. No hay dos hijos y dos nombres, no. ¿Por qué yo pongo énfasis en eso? Voy a volver a la Reina Valera que es la que estamos usando. No, no porque sea la oficial o la mejor, no, porque es con la que más nos vamos a cruzar. Entonces es bueno tener un manejo de ella, porque lo más probable es que cuando estudiemos la Biblia con alguien, sobre todo en el mundo evangélico, esta es la que usan. Y ellos sí que sí, usan esta como la oficial, no van a estudiar otra. Muy bien. ok. ¿Qué pasa si por ahí, en una conspiración de esas que en un 2x3 están saliendo para vender cosas, dicen, el evangelio perdido de tal cosa? Se descubre que Jesús tuvo un hermano mellizo. Se descubre que tuvo un gemelo. Se descubre que María tuvo dos niños cuando tuvo a Jesús. Estaría buena esa, ¿eh? Vendería, ¿sabe que yo podría sacar ese libro? Estaría rico, porque la gente no lee la Biblia, pero si yo invento algo, lo lee. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que eso sería mentira, porque aquí dice que el ángel de Dios le informa a José Un- que iba a tener un solo hijo, uno, no dos ni tres, porque hay mujeres que hasta cuatrillizos han tenido, pero no es el caso. El Espíritu Santo obró en María para que tuviera solamente a Jesús y nada más. Vale. Entonces, primera información, que uno si lee rápido pasa por alto, así como, ya. Y de repente uno puede hacer dudar a alguien y hacerlo así como, más que dudar,
lo puede así como hacer reflexionar así, oye, si Jesús hubiera tenido un hermano gemelo, uy, sí, qué interesante, y se va y la mente divaga. Pero aquí es clara la Biblia en decirnos que tuvo solamente un hijo. Y también nos va a decir, y aquí sí que se acaba el sueño, y también nos va a decir por qué ese niño se tiene que llamar Jesús. ¿Qué dice? Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus Bueno, pecados. bueno, Hay un motivo por el que el niño se tiene que llamar Jesús. O sea, como por ejemplo, Héctor tiene un significado, el nombre Héctor tiene un significado, ¿no es cierto? Tamara también tiene un significado. también. Y la verdad es que todos los nombres tienen un significado, que a veces no tiene nada que ver con la persona, po, ¿ah? Pero bueno, es el nombre que le pusieron los papás. La cosa es que Jesús tiene un significado. Podemos ir a un diccionario bíblico o buscar en internet información, pero básicamente la palabra Jesús, nativa de Salvador. Yeshua, es una contracción. Yeshua. El Ye es una contracción de Jehová, como la raíz de la palabra, Ujú. el prefijo. Y el Chua tiene relación con salvación o ayuda. O sea, en Jehová podemos tener ayuda o podemos tener la salvación. Jehová es nuestra ayuda y nuestra salvación. Eso significa el nombre Jesús. Ahora cabe mencionar que el nombre Jesús era un nombre común en el tiempo. Jesucristo, cuando nace, no fue el primer Jesús, ni el último. Habían otros Jesús, ¿ya? Y la palabra Jesús significaba eso. Ya existía ese nombre, ¿ya? ¿Por qué el ángel dijo que había que ponerle Jesús al niño? Porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Entonces la palabra Jesús está ligada a qué? A que va a haber un pueblo salvado de, ¿salvado de qué? De sus pecados. Hemos Hay, pecado. exactamente. Hay dos cosas. Primero, sí que, primero, la primera información que nos da aquí es que existe o existirá un pueblo que pertenece a Jesús, que le pertenece o pertenecerá a Él. Porque ahí dice, porque Él, hablando de Jesús, porque Él De salvará su pueblo. a su pueblo, no a cualquier pueblo, a su pueblo, un pueblo específico. Y aquí no habla en plural, como que Jesús tiene dos o tres pueblos, no, Jesús tiene un pueblo, ¿no es cierto? Y le pertenece a Él. Entonces aquí podríamos hacer una pregunta, ¿cuál es ese pueblo? Y dejar esa interrogante. Pero además nos da la otra información. Dice que va a salvar a su pueblo, pero no de cualquier cosa. No los va a salvar de crisis económica, no los va a salvar de, qué sé yo, de catástrofes naturales. No, 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 no. Aquí en específico dice, lo va a salvar de sus Sus pecados. pecados. Específicamente, de sus pecados, no de otra cosa. Independiente que pueda Dios salvarnos de muchas cosas, de un incendio, de morir ahogados, de morir, etcétera. El Señor es poderoso para salvarnos de todo, pero aquí al niño le ponen Jesús, primero porque hay un pueblo que le pertenece o le pertenecerá, porque si no, ¿cómo va a salvar al pueblo si no tiene un pueblo? Y segundo, entender que lo va a salvar de sus pecados. Entonces uno va leyendo palabra a palabra, va a ir ganándole, igual que ir tejiendo o cosiendo palabra a palabra y va dándole el sentido correcto a la frase. Y ahora sí despierta José. Ahí se acabó. Despertó. ¿Ya? ¿Qué Ahora sí. nos dice el versículo 21? El versículo 21 obligatoriamente nos afirma que Jesús es Dios. ¿Por qué, hermana? Yo afirmo que el versículo 21 dice que Jesús es Dios, por lo que acabamos de comentar. ¿Por qué, hermana? ¿De qué va a salvar Jesús a su pueblo, hermana? De sus pecados. De sus pecados. ¿Y quién, solamente quién puede salvar al hombre de sus pecados? Dios. ¿Cómo?
¿Quién? Jesús. Jesús el Salvador. Sí, no, sí, aquí dice que Jesús va a salvar al hombre, al pueblo que está formado por personas, como todo pueblo, de sus pecados. Pero si Jesús va a poder salvar de sus pecados a este pueblo, entonces Jesús necesita ser Dios, porque solo Dios puede salvar al hombre de sus pecados. Y esa afirmación está distribuida por toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y una de las cosas que cuestionaban a Jesús, por ejemplo, cuando fue a sanar el paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué dijeron los fariseos? Solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Se equivocaron? No, no se equivocaron, es verdad. Pero no entendían que Jesús era Dios. Y dudaron de eso. Y por eso Jesús dice, bueno, ¿qué es más fácil? Decirle a este paralítico, levántate y anda, o tus pecados te Te son perdono tus perdonados. pecados. Y Jesús dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, toma tu lecho y ándate, le digo. Mm. Porque yo le puedo decir a un hombre, tus pecados te son perdonados, pero estoy blasfemando, estoy mintiendo. Y como nadie ve nada, nos falta el que cree. Pero yo le puedo decir a un paralítico, toma tu lecho y ándate, y el paralítico sigue en el suelo. Entonces Jesús dice, para que sepáis que yo tengo autoridad para perdonar pecados, para que sepáis que yo soy Dios, porque ellos cuestionaron eso. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué te has creído? Bueno, para que sepan ustedes que yo soy Dios. Levantó al paralítico con solamente el poder de su palabra, porque es Dios. Esa es la primera vez que este pasaje nos va a decir que Jesús es Dios. Es Dios. La primera, porque son dos. Vamos a seguir. Versículos 22 y 23 dicen, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido Dios es con nosotros. Dios con nosotros. Entonces, la primera parte de esta profecía de que una virgen concebiría, ahí está María. Y la segunda parte es que ese hijo se llamaría Emanuel. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué le puso Jesús y no Emanuel? ¿O tenía dos nombres, se llamaba Jesús Emanuel? No. Así como le puso Jesús porque el significado de Jesús estaba asociado a la naturaleza de Jesús, la naturaleza del nombre de Emanuel también tiene un significado y es Dios con nosotros. Es decir, Jesús es Emanuel. No porque se llame no tanto porque se llama Emanuel, sino porque es Emanuel. ¿Se entiende? Es Dios. Lo voy a Es Dios. decir de nuevo para ver si lo dijo de otra manera mejor. Dice, literalmente Jesús, nadie le llamó Emanuel, nunca le dijeron Emanuel a Jesús, pero él es Emanuel. ¿Por qué? Porque la promesa Está con o la nosotros. profecía es Dios con nosotros. Y para que esa profecía o promesa que nos dice Mateo que se cumple en Jesús sea realmente algo concretado, Jesús necesita ser Dios, porque si no, ¿cómo va a ser Dios con nosotros? No puede. Claro. Necesitamos, ¿no es cierto? Lectura con entendimiento. Versículos 24 y 25. 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Bien, pero aquí vamos, por lo menos, lo último que yo voy a rescatar de este pequeño párrafo, pero poderoso pasaje poderoso este. Esto es lo último que voy a rescatar en este estudio. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús. ¿Qué significa conoció en este versículo, hermana? Dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué significa la palabra conoció? ¿Cómo la entiende usted? Que no había tenido relación con ella.
Exactamente, porque en el mismo pasaje, ni siquiera en el capítulo, en el pasaje este cortito que empezamos en el 17, uno se devuelve, ¿y dónde fue? A ver, 18, versículo 18 realmente, dice, antes de que se juntasen. Ahí implícitamente, aquí en Reina Valera Ellos no significa vivían. que antes de que se fueran a ser una sola carne, ellos, antes de que tuvieran, ¿no es cierto?, relaciones sexuales y todo eso, significa eso. Y si vamos a una versión más moderna, dice eso, que se fueran a vivir juntos o relaciones sexuales literalmente. Entonces, si nos vamos al último versículo, está hablando y haciendo referencia a eso. No la conoció. Vamos a ver cómo lo dice, por ejemplo, la de la latinoamericana. Ok. Versículo 25. Es más explícito, porque un lenguaje más moderno dice, y sin que hubieran tenido relaciones sexuales, y sin que hubieran tenido relaciones sexuales, o sea, José no tocó a María, No tocó a y María. sin que hubieran tenido relaciones sexuales, dio a luz, obviamente dice un hijo, que es Jesús, al que puso por nombre Jesús. Ahí está Jesús. ¿Qué significa? Que José respetó todo su proceso de embarazo del Mesías, no la tocó, tuvo un año sin hacer nada, sin tocarla. Pero ¿y después de que tuvo a Jesús, la habrá tocado? O como dice algunas denominaciones, no, po, María fue virgen siempre, eternamente No, virgen. ¿Ah? Bueno, no, porque ahí dice hasta. No Reina la, no, Valera, no, sí, Reina no Valera tuvo dice hasta. Sí, aquí no dice hasta, pero está implícito el hasta en qué? En que es explícito al decir que hasta que dio a luz, dice, el hasta está implícito, dice, y sin que hubieran tenido relaciones sexuales, bueno, esas relaciones son sexuales, dice, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo. Eso está implicando de que después que tuvo el hijo, sí tuvieron relaciones. Y si nos vamos, por ejemplo, a Reina Valera, ahí es más implícita, o sea, hay que como que escarbar y pensar más, pero el contexto no está diciendo lo mismo. Dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús. La conoció en el aspecto sexual, porque él ya la conocía, po. Se estaba casando con la Claro. mujer que conocía y estuvo un año con ella, o sea, no le iba a decir después de un año, hola, soy José, ¿cómo te llamas? No, no, no está hablando de conocerse como persona, ¿no es cierto? Dice, no la conoció hasta. Ahí es explícito el hasta. Que uno puede comparar versiones y bueno, al final, explícita o implícitamente está diciendo que, claro, hasta que tuvo a Jesús, José no la tocó. No la tocó también en el aspecto sexual, porque obvio le debe haber tomado la mano, un abrazo, una caricia, sino que estamos hablando en ese sentido, ¿no es cierto? No la No. conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Aquí Reina Valera nos da una palabra clave. Yo creo que Reina Valera quizás hasta tiene la intención de hacernos entender eso. Dice, primogénito. ¿Qué significa primogénito, hermanita? El primer hijo. Primer hijo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el pasaje? Que hasta que tuvo a su primer hijo, o sea, hubo un segundo. Si no está hablando del primogénito, está diciendo que Jesús fue el Él solo. primero, ¿no? Pues el primero. Claro. Ahí dice primogénito. Jesús fue el primogénito de María. Eso dice aquí. El hijo mayor que le llamamos nosotros. Eso. Ujú. Pero fue el primogénito del Padre Celestial. No sabemos porque ahí no dice. Ah, aquí no dice, pero nosotros sabemos. Dice Juan 3:16, por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo primogénito. Primogénito. No, no dice eso. Dice su hijo unigénito, su único Unigénito. hijo. ¿Qué significa unigénito? Hijo único. No hay otro hijo divino aparte de Jesús. ¿Ya? No hay otro hijo divino. Es único. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo, a su unigénito hijo.
Pero aquí de María está diciendo que Jesús es el primogénito, el primero. Eso significa que hubo al menos un segundo o tercero. La verdad es que fueron cuatro hermanos y por lo menos dos hermanas. Porque, es claro, es decir, no la conoció hasta después que tuvo a Jesús, la conoció, pues, si era la esposa. La conoció. Y que Claro. Jesús, el primogénito, es porque hubo un segundo, al menos, hijo. Y sabemos por la historia bíblica, en los pasajes de otras partes, eso lo hemos estudiado, se habla de cuatro hermanos, se habla de por lo menos dos hermanas. Oye, tus hermanos y tu madre te buscan y está hablando en el contexto familiar. No, no hay por Sí. dónde, aunque algunas denominaciones o sectas por ahí, no, es que está hablando de discípulos, de hermanos espirituales. No, mentira. ¿Por qué es mentira? Porque en ninguna parte de la Biblia hablamos de madres espirituales. Y esa sería la única. Entonces no está la práctica. De hermanos espirituales sí, pero ¿qué dicen? Tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús dice, mi madre y mi hermano son los que hacen la voluntad de mi padre. Son los espirituales. Claro. Entonces Jesús le da vuelta lo carnal a lo espiritual. Hace una comparación. Realmente eso se llama contraste. Para hacer un contraste, yo tengo que contrastar algo con otro algo, no con lo mismo. Mm. Entonces, si la madre y los hermanos espirituales de Jesús hubieran estado buscándolo, Jesús estaría hablando una incoherencia, estaría comparando peras con otra pera, en vez de hacer un contraste, como por ejemplo la oscuridad y la luz, La lo claridad. seco, lo seco y lo mojado, lo áspero y lo suave. Jesús está haciendo un contraste. Y para hacer un contraste yo tengo que tener contrastes. O si no, ¿cómo? ¿No es cierto? No puedo Claro. decir, es mejor la luz que andar en la luz. No, pues ¿cómo? No me está dando ninguna, no hay contraste. Es mejor andar en la Claro. luz que en la oscuridad, porque en la luz yo veo y en la oscuridad tropiezo. Ah, ya sí tiene razón. Bueno, eh, eso sería un primer ejercicio, hermana, de lo que es lectura con entendimiento. Voy a dejar el video hasta aquí